En un cine disfrazado para ocultar su identidad, fue detenido por la PDI el dueño de una automotora que tenía una serie de denuncias por estafa. Este empresario estaba prófugo después de huir a Argentina cruzando por un paso no habilitado, pero había vuelto a Chile por el cumpleaños de su hija. Estafó a gente que les compró autos y a gente que le dejamos autos para que él los vendiera. Dijo que él me compraba el vehículo y ahí fue que me pasó los 3 cheques. Fui a cobrar primero, ya tenía orden de no pago. Su nombre, Claudio Gorlitz, formalizado la última vez en 2022 por diversos delitos. Fue formalizado por 15 delitos de estafa, 6 de apropiación indebida y 3 denuncias calumniosas. Se le pidió la prisión preventiva. Pero se fugó, a dónde ya le contaremos. Claudio Gorlitz hubieran querido estafar, ¿no es cierto? Ya hubieran desaparecido. La notificación roja de Interpol se activó y las policías lo comenzaron a buscar en todo el mundo. Ayer se logra tomar conocimiento que esta persona concurriría a un mall. Se trata del mismo hombre que tras varias denuncias emitidas en televisión dio una entrevista en 2021 donde intentaba negar todo lo que se le imputaba. Yo no le debo nada a nadie. Yo no soy un delincuente. Hace casi 3 años nos comenzaron a llegar las denuncias. Alejandro Bley, mecánico, arregló uno de sus vehículos para luego ponerlo a la venta. Fue ahí cuando lo llamaron de la automotriz Larraín. Se demoraban poco tiempo en venderlo y que una vez vendido a la semana yo obtenía mi plata, digamos. Lo dejó en consignación, pero pasaron las semanas y no había novedades, no se vendía. Alejandro optó por ir a retirarlo. Frente a eso, el representante legal de la empresa, Claudio Gorlitz, le ofreció comprarlo de inmediato y le entregó un cheque por casi 5 millones de pesos. Pero cuando Alejandro fue a depositarlo, el documento salió con orden de no pago. Anoté las patentes de todos los vehículos que habían y comencé a tratar de contactar a los dueños para que fueran a sacar sus vehículos de ahí. Y de ahí me contactó mucha gente a mí. Todos estaban pasando por la misma situación. Nicolás también dejó su auto en consignación en 2019. Le llamó la atención que pasaba el tiempo y no se vendía. Las respuestas de Gorlitz eran las mismas. Temas de que no tenía comprador y bueno, ya lo había vendido hace rato y nunca lo pagó. Luego de eso yo fui a reclamar y sí me entregaron 2 cheques, cheques que rebotaron. La dinámica era casi siempre la misma. A la mayoría los contactaban desde la automotriz tras percatarse que sus vehículos estaban publicados para la venta en portales de internet. Se comunicaban con las víctimas de manera tal de indicar que se encontraba un posible comprador. Entonces solicitaba que fuera a consignar el vehículo. Cuando el vehículo estaba vendido, el cheque no podía ser cobrado y el vehículo ya había sido transferido. Los afectados se quedaron sin sus autos y también sin su dinero. Los montos generalmente eran alrededor de 5 millones de pesos, pero también había otros que fueron engañados por más de 20. Crearon un grupo de WhatsApp, en ese entonces eran alrededor de 20. Todos habían ido a reclamar a la automotora sin éxito. Lo amenazaba, que no lo iban a devolver ni un peso, que él hacía y deshacía lo que quería con las personas que llegaban ahí a pedirle la plata, que en realidad era plata de nosotros. En 2021, de un día para otro, la automotriz Larraín estaba vacía. Sin embargo, eso no significaba que los negocios fraudulentos de Claudio Gorlitz cesaran. El hombre cambió la razón social de la empresa y comenzó a operar en Las Condes bajo el nombre de AL Automotriz. Claudio Gorlitz, ¿sí? Él no se encuentra acá. Está en su oficina del taller nuevo. Tras buscarlo en diversas oportunidades en sus oficinas y también en su casa, Claudio Gorlitz finalmente accedió a hablar junto a su abogado de ese entonces, quien paradójicamente nos advirtió lo siguiente. Claudio Gorlitz hubieran querido estafar, ¿no es cierto? Ya hubieran desaparecido y no hubieran mantenido ni la presencia en el mercado, ni su nombre. Un estafador simplemente toma sus cosas y se larga. Y bueno, así lo hizo después, porque Gorlitz se fugó por alrededor de 1 año, pero antes intentó defenderse. Lo primero que nos dijo fue que él se comprometía a pagar pese a que según él no correspondía. La intención mía ha sido del principio poder cumplir con toda la gente. Y eso es lo que yo voy a hacer. Hoy mismo, le digo, entre hoy y mañana, va a quedar listo lo de este señor. No tendría por qué hacerlo,
pero lo voy a hacer. Claudio Gorlitz culpó a su ex socio Mauro Bulos, quien en un principio fue el representante legal de la empresa. Dijo que el argentino le había robado. A su vez, Mauro Bulos lo culpaba a él. Por ejemplo, un cliente me reclamaba a mí, oye, ¿me sabes que me debes en el pago de un auto que se vendió hace una semana? Yo conversaba esto con Claudio, él me tranquilizaba a mí diciendo, no te preocupes, yo ya hablé con él, está todo bien, ya mañana le entrego un cheque. Claudio Gorlitz González desde hace años cuenta con causas judiciales por estafas, amenazas, giro doloso y apropiación indebida en diversas comunas del país. Sin embargo, él lo negaba. Yo no le debo nada a nadie. El Poder Judicial pueden decir muchas cosas. Yo no soy un delincuente. En agosto de 2022, Claudio Gorlitz fue nuevamente formalizado, esta vez por 15 delitos de estafa, 6 de apropiación indebida y 3 denuncias calumniosas. El Ministerio Público pidió prisión preventiva como medida cautelar. Luego de que se pidió la prisión preventiva, la defensa la apeló. Fue en el contexto de pandemia, cuando la audiencia era telemática, la Corte de Apelaciones confirmó esta prisión preventiva. Y el sujeto se fugó en el periodo intermedio. La pregunta era ¿a dónde? La Interpol activó la notificación roja con el fin de localizarlo, hasta que se enteraron que estaba en Mendoza. Se fuga hacia Argentina por paso habilitado escondido. Los antecedentes que nosotros manejamos es que él estaba pidiendo la residencia precaria en Argentina, que es la residencia para quedarse allá. Los antecedentes, la Fiscalía solicitó la extradición de Gorlitz y mientras se elevaba la solicitud a la Corte de Apelaciones, a Claudio Gorlitz se le ocurrió venir a Chile a ver a su hija para su cumpleaños. Se logra tomar conocimiento que esta persona concurriría a un mall capitalino para reunirse con algunos familiares. Fue en este sentido que logramos establecer y ubicarlo. Hay antecedentes que dan cuenta de que había ingresado a un cine, se había cambiado de ropa, intentaba ver a su hija. La policía lo sigue, hace un seguimiento y lo detienen en el mall Preso Oeste. Las víctimas de Gorlitz se alegraron de que lo hayan logrado capturar, pero también tienen sus reparos. Tras los reportajes emitidos en Chilevisión Noticias en 2021, a algunos se les pagó, pero un monto muy inferior a la totalidad de la deuda. A esta altura ya perdieron la esperanza. Se haga la justicia, si es que pague, ya no interesa la plata, interesa que él pague con cárcel y todo el tema, para que le duela, para que aprenda. Pero para que aprenda de verdad, porque creo que ya tuvo condena anteriormente, pero muy poco. No tengo ninguna esperanza en realidad de que él me pague el total de la deuda. Yo lo que sí espero que él esté en una condición en que ya no pueda seguir estafando gente. Sin embargo, este abogado que representa a 6 de las víctimas asegura que es importante que sí se pague la deuda. Porque si no se cautela el patrimonio de las víctimas en estos delitos que son contra el patrimonio de las personas, que son delitos de defraudación, quedan completamente desprotegidas. Sería una infracción también al artículo 6 del Código Procesal Penal. Y porque además el monto defraudado se estima es de 250 millones de pesos. Mauro Bulos, por ejemplo, quien también fue formalizado en 2022, sí cumplió la prisión preventiva, aunque pocos días. Finalmente terminó reparando a parte de los afectados. Claudio Gorlitz ahora quedó en prisión preventiva. 120 días es el plazo para la investigación. El Ministerio Público ya prepara su acusación, donde dicen que esperan pedir entre 5 años a 10 años y un día de cárcel.